Eider Gardiazabal, que es coponente en el Parlamento Europeo del reglamento que condicionará ese acceso a los fondos europeos al respeto al Estado de Derecho, pero también es coponente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que es el programa principal dentro del Plan de Recuperación Next Generation EU para hacer frente a la crisis ocasionada por la COVID. Y que, para que nos hagamos una idea de cuál principal es, representa 672.500 millones de euros de los 750.000 millones que es el programa Next Generation EU. Además, la semana que viene, en el pleno que se celebra los días 11 y 12 de noviembre en Bruselas y de manera remota, el Parlamento votará su posición y la apertura de negociaciones sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia. Habréis visto la noticia ya que salió de ayer en muchos medios de comunicación, pero también este encuentro lo queremos hacer dedicado a todos aquellos medios que tampoco tienen los recursos de tener un corresponsal, y por eso queremos hacer este encuentro a nivel estatal. Y entonces quizá los que no seáis corresponsales igual no conocen tanto a la eurodiputada, y quería recordar que ella es su tercera legislatura ya en el Parlamento Europeo, entró en 2009 y que siempre ha sido un miembro titular de la Comisión de Presupuestos, de la que actualmente es coordinadora por parte del Grupo Socialista, además de ser la única diputada española que es miembro de esta comisión parlamentaria. La señora Gardiazabal hará una intervención inicial y seguidamente pasaremos a las preguntas, a las intervenciones de los periodistas para las cuestiones que queráis plantear. Así que muchas gracias, Eider, y tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Sergi, por organizar este encuentro, y como decías, voy a tratar de explicar un poco el acuerdo al que llegamos ayer con el Consejo sobre el mecanismo que vincula el Estado de Derecho, el respeto del Estado de Derecho a los fondos europeos. También pensaba comentaros un poco cómo están las negociaciones de marco financiero, y evidentemente podemos hablar también de la propuesta que votaremos la semana que viene de negociación sobre el plan de recuperación. Al final son 3 o 4 dosieres, porque marco financiero va junto con recursos propios. Son 4 dosieres que están absolutamente ligados y que estamos negociando en estos momentos, y probablemente son los 4 dosieres más importantes de la legislatura. O espero que sean los 4 dosieres más importantes de la legislatura, porque eso querrá decir que no van a venir sorpresas en los próximos años, que bastantes sorpresas hemos tenido ya en el 2020. Bueno, sobre el mecanismo que vincula el respeto al Estado de Derecho con los fondos europeos. Evidentemente, como todos los acuerdos, y yo creo que esto es lo primero que hay que decir, no es un acuerdo perfecto. Para ser un acuerdo perfecto, probablemente tendríamos que haber puesto la propuesta del Parlamento y que el Consejo la firmara, pero en una negociación esto no ocurre nunca así, sino que cada uno tiene que entender primero la posición de la otra parte negociadora y luego, evidentemente, llegar a acuerdos. Pero aún así, yo creo que es un acuerdo muy bueno, y sobre todo es un acuerdo muy importante para el futuro de la Unión Europea, y sobre todo para poner en valor y para proteger mejor esa defensa de valores que hacemos los europeístas convencidos, y que en algunos Estados miembros, sobre todo, están bastante en riesgo. Las negociaciones con el Consejo, la verdad que fueron muy bien, tanto por el contenido como por el tiempo que dedicamos a negociar. Es verdad que llevábamos 2 años esperando empezar las negociaciones con el Consejo, pero también es verdad que una vez que nos pusimos a negociar, sacamos un acuerdo en 3 semanas y media. Y esto es bastante récord, teniendo en cuenta las negociaciones que suelen ser bastante largas con el Consejo y bastante complicadas. También, y luego, es lo que nos han contado. Tendríamos que borrar las raíces de Pixel, la competición, son los esports puro y duro, competición de videojuegos. Lo que hemos hecho como club desde hace 4 años que nacimos, detectamos una necesidad. ¿Desde la organización pueden parar los micros? Sí. Y solo tenemos activo el de la diputada. Bueno, sí, ya está. Bueno, os decía que las negociaciones habían ido muy bien por contenido y por tiempo, y además porque el contenido evidentemente era un tema bastante complicado y bastante sensible en ciertos países, pero bueno, en el Consejo en general. ¿En qué nos hemos centrado y qué es lo que hemos negociado con el Consejo? Primero, en el ámbito de aplicación del mecanismo. Nosotros teníamos un ámbito de aplicación
más extenso que el que tenía el Consejo y más en la línea de la Comisión, pero incluso el del Parlamento era todavía más amplio, y es verdad que el Consejo se había centrado mucho más en aspectos casi, digamos, relacionados con fraude, corrupción y mala utilización de los fondos, y nos parecía que se quedaba una posición demasiado restringida. Y ahí la verdad que hemos tenido una buena colaboración por parte de la presidencia alemana y hemos conseguido definir el ámbito de aplicación y qué entendemos por Estado de Derecho, no solo a la definición estricta de Estado de Derecho en sí, es decir, de independencia judicial, libertad de prensa y democracia, básicamente. Hemos ampliado ese concepto a todos los valores que vienen recogidos en el artículo 2 del tratado, es decir, libertad, democracia, igualdad, derechos humanos, pluralismo, no discriminación, justicia, tolerancia, mucho más amplio, porque esos al final son los valores fundadores de la Unión Europea, y por eso hemos querido ser más amplios en esa definición del concepto de Estado de Derecho. Otra de las diferencias que teníamos entre el Parlamento y el Consejo era la propia definición de violación del Estado de Derecho, porque es verdad que en la primera propuesta de la Comisión se hablaba de deficiencias generalizadas y nosotros también recogíamos esa posición en nuestra lectura, deficiencias generalizadas, pero la lectura del Consejo hablaba de violaciones del Estado de Derecho. Entonces llegamos ahí a un acuerdo para definir a qué nos estábamos refiriendo con violaciones. Primero, que una única violación del Estado de Derecho, en ese concepto amplio, ya es suficiente para que se empiece a actuar. Es decir, una o varias violaciones del Estado de Derecho ya serían hechos para que se pudiera empezar a poner en marcha el mecanismo. Y también violaciones sistémicas o recurrentes, porque al cambiar la redacción, digamos, del Consejo, queríamos especificar que todos los casos estaban recogidos. Una violación, varias violaciones o violaciones recurrentes del Estado de Derecho. Esperad un segundito porque se me ha cambiado la configuración de la pantalla y no sé por qué ya no os veo a todos bien. Creo que alguien está compartiendo su pantalla y entonces tengo una pantalla en blanco. Bueno, bueno, no pasa nada. Lo cambiarán, sí. No pasa nada, ahora se cambiará. Que se hace un poco extraño y si no tengo que mirar a un costado y me vais a ver de perfil, pero bueno, no pasa nada. Número 40. Bueno, pues como decía, hemos Oval, especificado se acumulan mucho mejor multitud de asuntos pendientes y la herencia recibida esta vez es más intensa que hace 4 años. Cuando Bruce Springsteen escribió Las calles de Filadelfia, nunca imaginó que en la llamada ciudad del amor fraterno se produciría esta imagen. Un grupo de... Parece que nos están queriendo boicotear el encuentro. No te digo, Sergio. Hay varias personas que cuando entran de nuevo, se abre el micro y pasa esto. Entonces detecta que es una nueva persona y... No pasa nada, no pasa nada. Siempre nos pasa lo mismo. Mira que ya llevamos desde marzo de videoconferencias, pero la gente entra con el micro a veces. Algún problema, no pasa nada. Bueno, como os decía, hemos aclarado más la definición de qué se supone que son violaciones del Estado de Derecho, es decir, una o varias entrarían dentro de las categorías y sistémicas o recurrentes también. Y como os decía, como teníamos una diferencia con el Consejo en este sentido, lo hemos querido aclarar. Otro tema que también negociamos con el Consejo, que ellos no tenían en su posición, era el carácter preventivo. Es decir, en la posición del Consejo tenía que haber ocurrido ya esa violación para que la Comisión pudiera actuar. Hemos vuelto a meter el carácter preventivo de tal manera que, evidentemente, si podemos evitar que ocurra esa violación que tiene una repercusión en el presupuesto, pues se puede actuar preventivamente y nos parecía un aspecto importante del acuerdo. Y luego, además, para clarificar todavía más, porque es verdad que como es un reglamento nuevo, cuanta más claridad pudiéramos dar, mejor, hemos vuelto a incluir, porque en la lectura del Consejo no estaba, una lista de ejemplos de lo que se podría considerar como violaciones del Estado de Derecho.
no solo hemos recogido ahí la lista que tenía ya la comisión en su lectura, sino que incluso hemos incluido, y esto es algo que por lo que yo peleé especialmente, la evasión y el fraude fiscal, porque es verdad que cuando hablamos de Estado de Derecho, pues como os decía, podemos pensar más en temas judiciales, en libertad de prensa, en respeto de las minorías, etcétera, pero a mí me parecía que el tema de fraude y evasión fiscal, teniendo en cuenta que estamos vinculando todo a lo que se puede perjudicar el presupuesto europeo, me parecía que era un tema que tenía que ponerse también en este acuerdo. Esto con respecto a todo lo que hemos ido consiguiendo con respecto a la definición y a cómo o al ámbito de aplicación del mecanismo. Otro tema muy importante en el que hemos trabajado muy bien, y ahí es verdad que no teníamos diferencias políticas, sino más bien técnicas que queríamos detallar mucho más, es cómo vamos a proteger a los beneficiarios finales. Porque es verdad que aquí estamos hablando de unas sanciones a los Estados miembros, es decir, que se van a bloquear fondos del presupuesto europeo para los Estados miembros, pero al final en muchos casos, o la mayoría diría yo de los casos, el dinero de verdad no lo recibe el Estado, no lo recibe el gobierno, sino que lo reciben lo que llamamos beneficiarios finales, que pueden ser estudiantes de Erasmus, universidades que están con investigaciones, proyectos de innovación de empresas, incluso agricultores. Entonces hemos establecido todo un sistema aprovechando reglas que ya existían, evidentemente, de control de utilización de los fondos, para estar seguros que el dinero realmente no va a ser bloqueado por los gobiernos y va a llegar a los beneficiarios finales, porque teníamos miedo de que al final pues gobiernos que pudieran ser sancionados utilizaran esta sanción como arma política y que vendieran a sus ciudadanos que si no les llega el dinero es culpa de la Unión Europea y no evidentemente culpa suya, que son los que están incumpliendo las reglas europeas. Para asegurarnos de que esto sea efectivo, la Comisión se ha comprometido a poner en marcha un sistema bastante sencillo de comunicación directa entre beneficiarios y Comisión Europea a través de un portal, de una web en el que se van a poder reportar problemas en los pagos, los beneficiarios finales, directamente a la Comisión Europea, y por lo tanto no va a haber intermediarios y la información va a llegar mucho mejor. Otro tema importante que hemos metido es que una vez que entre en vigor este mecanismo, al cabo de 3 años, la Comisión tiene que hacer una evaluación de su funcionamiento, porque es verdad que es un mecanismo nuevo, esperamos que funcione y hemos negociado todo lo que hemos podido y sabido para hacer un mecanismo efectivo, pero nadie nos asegura que no vaya a tener problemas. Y por lo tanto, en 3 años vamos a tener una evaluación de la Comisión y un compromiso de la Comisión de que aquello que no funcione será reformado por una modificación del reglamento, si fuera evidentemente necesario. Estos son los temas, digamos, en los que hemos tenido un acuerdo muy similar, por no decir prácticamente igual, a la posición del Parlamento. Y que ahí es donde el Consejo se ha movido muchísimo hacia la posición del Parlamento. Es verdad que evidentemente nosotros también hemos tenido que hacer pasos hacia la posición del Consejo y fundamentalmente ha sido en cómo el Consejo va a votar la toma de decisiones. Aquí había varias cosas. Primero, la fórmula de votación, porque nosotros y la Comisión proponíamos una mayoría cualificada inversa, es decir, que tenía que haber una mayoría cualificada en el Consejo para rechazar una propuesta de sanción, pero el Consejo de Julio acordó que lo que tendría que hacer era aceptar la propuesta de sanción por mayoría cualificada. Bueno, entendíamos que esto, que había sido adoptado por unanimidad en el Consejo de Julio, iba a ser muy difícil de modificar y aceptamos, por lo tanto, ese sistema de votación, pero en contraprestación hemos negociado un calendario mucho más reducido, porque en la propuesta inicial del Consejo este procedimiento de sanción, digamos, se podría extender hasta 13-14 meses. Y lo que a nosotros nos parecía es que si queremos que un sistema de sanciones sea efectivo, no solo tiene que tener todos los criterios muy claros, sino que también el tiempo no puede ser tan extenso. Y por lo tanto hemos reducido todos los plazos de tal manera que
se puede tomar una decisión alrededor de 5 meses y como muchísimo, si todos los procesos y todos los pasos se tienen que seguir hasta el final, llegaríamos a los 9 meses. Y aquí también hemos negociado la famosa, ya se hizo famosa, cláusula de inactividad. ¿Qué quiere decir esto? Que por el reglamento del Consejo tiene que tomar una decisión, pero no estaba 100% claro si había esa obligación, digamos, de tomar esa decisión. Se suponía que tenían unos plazos que cumplir, pero bueno, podría llegar un momento en el que el tema llegara al Consejo Europeo, pero no había una claridad de que se iba a tomar una decisión en el Consejo Europeo. Entonces ahí hemos precisado mucho más que el Consejo tiene que tomar, tiene obligación jurídica, shall en inglés, tiene que adoptar una posición en el tiempo establecido, y que si viéramos algún riesgo remoto de que por cualquier razón incomprendida no se fuera a tomar esa decisión porque no se metería en el orden del día, la comisión, que tiene poder para hacerlo, se compromete a meter la votación sobre la sanción en el orden del día del Consejo. Por lo tanto, ahí hemos dado una seguridad mayor a que esto no puede quedar congelado en el limbo de las decisiones del Consejo y que efectivamente el Consejo va a tener que tomar una decisión sobre la propuesta que tendrán encima de la mesa por parte de la Comisión. Y bueno, quitando cosas más de detalle, yo creo que estos son los grandes aspectos. Primero, la definición del ámbito de aplicación. Segundo, la protección de los beneficiarios finales, la revisión en 3 años y la toma de decisiones con un calendario mucho más restringido. Yo no sé si queréis que siga contando todo el resto y luego hacemos preguntas sobre todo o vamos intercalando. Como... Igual mejor hacer la intervención inicial completa y después ya pasamos a la sala. Venga, vale. Vale, es que tampoco me quiero enrollar mucho y como intento dar todos los detalles, igual al final me paso un poco. Bueno, segundo tema que tenemos encima de la mesa y que espero que podamos cerrar la semana que viene. Marco financiero, porque al final estas son las negociaciones típicas de cada 7 años del Parlamento. Aquí llevan 10 trílogos, mucho más largo y mucho más tediosa la negociación de lo que se esperaba, y todavía mucho más que el mecanismo sobre el Estado de Derecho. Ahí hay varios puntos clave que se están negociando en estos momentos y que es verdad que estos 10 trílogos que ha habido hasta ahora no han sido en vano, que se ha ido avanzando mucho, pero que todavía quedan ciertas cosas por cerrar. Aquí es importante recordar que, a priori, legalmente, el rol del Parlamento es simplemente decir sí o no al acuerdo de julio del Consejo, porque nosotros ahí tenemos procedimiento de consentimiento que se llama y no de codecisión. Es decir, legalmente no tendríamos que negociar el contenido, solo tendríamos que decir sí o no, pero el Parlamento siempre ha dicho que, evidentemente, si quieren un sí del Parlamento, lo que tenemos es que negociar el contenido. ¿Cuáles son los puntos de negociación en el marco financiero? Primero, aumentar la financiación de los programas, porque nos consideramos que la propuesta del Consejo es demasiado reducida. Es verdad que tenemos el plan de recuperación, que son en total el Next Generation EU 750.000 millones extras, pero también es verdad que ese dinero extraordinario viene porque vivimos circunstancias extraordinarias y que, por lo tanto, eso no puede ser excusa para reducir el dinero que tenemos en el presupuesto 2021-2027. Otro de los puntos que están en negociación, que esto es algo nuevo por la creación del plan de recuperación, es cómo pagamos los intereses y el capital de la deuda que vamos a emitir para financiar el plan de recuperación. Evidentemente, este pago tiene que estar vinculado al presupuesto europeo, que en realidad es la herramienta principal presupuestaria de la Unión Europea, pero también es verdad que lo que no podemos hacer es que tanto el pago de los intereses como el pago del capital principal pongan en riesgo la financiación de los programas, y por lo tanto ahí tenemos que poner
digamos, unos límites presupuestarios de tal manera que si como diría, las valoraciones que hemos hecho, las perspectivas que hemos calculado de cuánto va a costar el pago de la deuda en los próximos 7 años se superan, esto no vaya a ser financiado con dinero que estaba destinado a otros programas. Otro punto de negociación en el marco financiero también es la flexibilidad. Esto siempre es algo que el Parlamento ha defendido porque evidentemente trabajamos con un marco temporal de 7 años. Además, la posición del Parlamento está acordada desde el 2018, es decir, que estamos proponiendo unos presupuestos casi a 10 años y nunca sabemos lo que va a ocurrir y por lo tanto necesitamos flexibilidad para que el presupuesto europeo se pueda ir adaptando. Si no llega a ser por la flexibilidad que hemos tenido en este marco financiero cuando tuvimos la crisis de los refugiados y de migración, que tuvimos que reorganizar un montón de programas y sobre todo reforzar programas de refugio y de asilo, pues no lo hubiéramos podido hacer, o cuando tuvimos que poner, que ya casi se nos ha olvidado, pero cuando tuvimos que poner en marcha el primer plan Juncker, todo esto se pudo hacer gracias a la flexibilidad y por lo tanto hemos defendido que tenemos que mejorar la flexibilidad, sobre todo para que no se pierda ni un euro de lo que ya hay, porque ya que estamos hablando de un presupuesto relativamente reducido, al menos estar seguros de que todo el dinero se va a utilizar. Y en este caso, flexibilidad no solo para el marco financiero, sino también para el plan de recuperación, porque es mucho dinero a gastar en relativamente poco tiempo y, por lo tanto, si hubiera alguna cantidad, aunque solo fuera un 1%, que ya sería una ejecución increíble, pero si aunque solo fuera un 1% se deja de ejecutar, que ese dinero pueda ser integrado en los presupuestos ordinarios 2021-2027 y, por lo tanto, poder disponer de esa financiación. Uno de los temas que se está negociando en estos momentos con el marco financiero para aumentar esa financiación de los presupuestos es el dinero de las multas. La Unión Europea, como sabéis, pone multas en temas de competencia fundamentalmente y ese dinero se ingresa en el presupuesto europeo. Pero hasta ahora ese ingreso lo que hacía era reducir las contribuciones nacionales, es decir, lo que pagan los Estados miembros al presupuesto europeo. Y ahora lo que estamos negociando, y vamos por buen camino, es que ese dinero se añada como ingreso, pero no destinado a reducir esas cantidades, sino a aumentar la financiación a los diferentes programas. Y luego también, bueno, la reutilización de dinero que por diferentes razones no se comprometería, pues que en vez de también que suponga un menor pago por parte de los Estados miembros, que se vuelva a poner en circulación esas cantidades para poder aumentar la financiación de los programas. Último punto o punto principal de esa negociación de marco financiero son los recursos propios. Aquí tampoco, a priori, legalmente tenemos competencia para negociar los recursos propios porque esto es un tema del Consejo y de los Estados miembros. Pero desde el principio también vinculamos nuestras negociaciones de los presupuestos a los ingresos. La situación europea es un poco anómala porque en cualquier Estado miembro, en cualquier comunidad, tú negocias los impuestos, los ingresos y los gastos, pero en este caso nosotros solo tenemos potestad para hablar de los gastos y no de los ingresos. Desde hace mucho tiempo el Parlamento Europeo defiende que tenemos que cambiar el sistema de financiación del presupuesto europeo, porque a más del 80% se financia con contribuciones nacionales, es decir, con transferencias directas de los presupuestos nacionales al presupuesto europeo. Y esto, aparte de que no tiene lógica presupuestaria, no presupuestaria per se, sino presupuestaria con la relación de la construcción europea, convierte las negociaciones presupuestarias en algo absolutamente imposible, porque todo el mundo se fija en cuánto tiene que poner y cuánto va a recibir, y de esta manera, si tuviéramos ingresos puros europeos, al final todos los Estados miembros pondrían mucho menos como contribución y recibirían siempre mucho más, con lo cual todos serían receptores netos del presupuesto y eso facilitaría también mucho las negociaciones. Aquí lo que estamos negociando, que está casi terminado a falta de algún detalle no menor, es un calendario de entrada
en funcionamiento de nuevos impuestos europeos. Y esto es muy importante y yo creo que esto es una victoria ya no solo del Parlamento, sino de los que creemos en la Unión Europea como un proyecto federal. Estamos negociando, primero, algo que ya está cerrado, la entrada en vigor el 1 de enero del 2021 del impuesto al plástico. Esto ya era una propuesta de la Comisión que nosotros hemos apoyado desde el principio. En este calendario, el Consejo se compromete a incorporar como recursos europeos en el 2023, a más tardar, una tasa digital y un impuesto que se llama mecanismo de ajuste en frontera del carbón o algo parecido en castellano. Es decir, la Unión Europea tiene unas políticas muy estrictas con respecto a las emisiones de carbón y a la utilización de productos contaminantes, pero los países fuera de la Unión Europea no tienen esta política tan estricta. Por lo tanto, hay una competencia absolutamente desleal de productores de terceros países con respecto a los productores europeos. Con este mecanismo de ajuste en frontera que se llama, lo que pretendemos es gravar esos productos que vienen de terceros países para que al final en precio puedan competir de una manera justa con los productos europeos. Esto para el 2023. También hay un sistema de comercio de emisiones que ya está en vigor, pero todo el dinero que se ingresa por ese comercio de emisiones en estos momentos va directamente a los presupuestos nacionales. Esto nos parece que no tiene sentido desde el punto de vista europeo, porque al final es un sistema de comercio de emisiones europeo y por lo tanto los ingresos deberían ir al presupuesto. Así que la Comisión se ha comprometido a presentarnos una propuesta de modificación de este sistema a mediados del año que viene, en el que parte del dinero recaudado vendría a financiar el presupuesto europeo. Y último tema, muy importante para el Parlamento y muy importante también para los socialistas europeos, es la tasa de transacciones financieras. Y aquí es donde todavía no acabamos de cerrar el acuerdo. Tenemos una propuesta de la Comisión Europea desde el 2011 que no consigue cerrarse a nivel europeo, que muchos países no han querido entrar en la negociación y que por lo tanto está en un sistema de cooperación reforzada, pero aún así no conseguimos que esto se vaya cerrando. Y lo que nosotros queremos es que el impuesto a las transacciones financieras entre en vigor en el 2024. Pero aquí el Consejo es bastante más reticente por esos problemas o por esas reticencias o negaciones claras de algunos países para poner en marcha esa tasa de transacciones financieras. Entonces ellos ofrecen que se ponga en marcha en el 2026. Aquí la Comisión está intentando hacer un poco de intermedio y se compromete a hacernos una propuesta de tasa de transacciones financieras para el 2024, pero la entrada en vigor sería más tarde. Y luego, bueno, también estamos negociando temas horizontales, no voy a entrar en tanto detalle que si no me estoy extendiendo demasiado, pero bueno, una metodología para contabilizar el gasto en clima, porque tenemos unos objetivos climáticos bastante importantes. Se ha comprometido a presentarnos anualmente una evaluación del impacto de género del presupuesto europeo y una evaluación de cómo vamos cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible. Último punto, y voy a intentar ser breve, muy breve, y luego ya si queréis en las preguntas entramos más en el detalle. Plan de recuperación. El plan de recuperación, llegamos la semana pasada a un acuerdo los principales grupos del Parlamento Europeo, que votaremos la semana que viene en comisión y en pleno para empezar los trílogos con el Consejo. Nuestra propuesta difiere de la propuesta del Consejo en que es más detallada, porque al final el Consejo solo se ha centrado en la transición verde y en la transición digital, pero el resto lo ha dejado muy ligada a las recomendaciones del semestre europeo, y nosotros hemos acordado entre los grupos que un plan de inversiones tan importante es el programa que más financiación va a tener en los próximos años a nivel europeo. No se puede dejar un poco en manos solo de los Estados y de la Comisión Europea cuando haga esas recomendaciones por país, sino que el Parlamento, como autoridad legislativa, tiene que decidir y acordar con el Consejo a qué vamos a destinar
toda esa cantidad de miles de millones de euros. Lo que hemos hecho ha sido poner 6 prioridades políticas. Una digital y la 2 verde, eso es exactamente igual que el Consejo, pero luego hemos puesto una prioridad social, porque al final la crisis del coronavirus tiene un impacto social brutal y un aumento de la pobreza, desempleo, en fin, no tengo que relatar cuáles son las consecuencias, que las sabéis perfectamente, y por lo tanto creemos que uno de los objetivos de este plan tiene que ser el apoyo social. Ese sería como tercer objetivo. Cuarto objetivo, política industrial y ayuda a pequeñas y medianas empresas. Quinto objetivo, modernización de las administraciones. Al final eso siempre viene bien, tener algo de dinero para poder invertir en digitalización, en mejor comunicación entre diferentes bases de datos, en nuestro caso entre comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, gobierno central, etcétera. Una modernización de las administraciones siempre es algo positivo. Y último e importante pilar y objetivo que creemos que tiene que tener este plan de recuperación es la juventud. Tenemos 2 programas en el presupuesto europeo, que son la garantía juvenil y la garantía infantil, que se pondrán en marcha en el 2021. La garantía juvenil ya existía y además costó bastante empezar a ponerla en marcha, pero una vez que ya se tuvieron claro todos los procedimientos, esto es algo que ha funcionado especialmente bien, y creemos que en este caso el plan de recuperación también tiene que ir a reforzar esos programas que son tan importantes, además de reforzar la formación en temas digitales y la formación en general de la juventud europea. Esto como 6 pilares. En el tema cambio climático somos un poco más ambiciosos que la propuesta del Consejo. Queremos que se destine el 40% a cambio climático. Ahí va incluida también la parte de biodiversidad. En el tema digital hemos puesto un objetivo de utilización del 20% digital. Otro tema que ha sido bastante delicado, pero yo creo que hemos encontrado un acuerdo muy positivo, es la macrocondicionalidad. La propuesta tanto de la Comisión como del Consejo tenía un artículo que permitía congelar fondos del plan de recuperación si los Estados miembros incumplían el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y esto estábamos absolutamente en desacuerdo, no solo los socialistas, también otros grupos de la Cámara, aunque también había grupos como el Partido Popular y los liberales que sí que estaban a favor de mantener ese criterio de macrocondicionalidad. Al final hemos llegado a un acuerdo aquí en el que le decimos a la Comisión, y que lo tendremos que negociar con el Consejo, que evidentemente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en estos momentos está suspendido. Tenemos una cláusula de escape en vigor. El día que se vuelva a poner en marcha esos criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento u otros, porque además también estamos negociando la modificación del contenido del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero en cualquier caso, el día que se ponga en marcha esas condiciones, la Comisión nos deberá hacer una propuesta para proponernos, valga la redundancia, cómo ese Pacto de Estabilidad y Crecimiento podría estar en relación con el plan de recuperación. Y ahí ya tendríamos una nueva negociación en un contexto totalmente diferente. Nos parece que ahora no es el debate. El Pacto de Estabilidad no está en vigor y por lo tanto nos tenemos que centrar a ver en qué o a qué vamos a destinar esos 750.000 millones de euros. Bueno, 670.000 para el plan de recuperación. Acabo muy rápido. Hemos metido bastante tema de política de género otra vez, porque el impacto de la crisis no es igual en los hombres que en las mujeres y esto le tenemos que prestar especial atención. Hemos metido una cláusula de retroactividad que significa que todas las inversiones que se hayan hecho desde el 1 de febrero del 2020 y que evidentemente cumplan con los criterios del plan se podrán financiar o podrán ser reembolsadas, en este caso, a costa del plan de recuperación. Y también hemos metido una mayor participación o una sugerencia o un empuje a los Estados miembros para que hagan sus planes nacionales con los sindicatos,
con las autoridades regionales y locales y con la sociedad civil. Esas son en grandes líneas las propuestas que hacemos desde el Parlamento Europeo. Un último tema, que esto también es importante, no solo para España, sino para todos los países, hemos pedido que se aumente la prefinanciación del 10% al 20%. Es decir, que una vez que ya se sepa, que en realidad se sabe porque ya está definido por el Consejo Europeo cuánto dinero debería llegar o cuánto dinero está disponible para cada Estado miembro, que una vez que entre en vigor el plan, el 20% se dé directamente ya a los Estados miembros para que puedan tener liquidez y puedan empezar a ejecutar los programas. Y esto, pasar del 10 al 20%, puede dar cierta pues, tranquilidad presupuestaria también para los presupuestos nacionales. Ya sí que me callo. Vale, pues muchas gracias, Eider. Pasamos al turno de preguntas de los periodistas. Os pediría que cuando activéis el micrófono y entonces haréis la intervención. Pero empezaremos con una que nos ha llegado a través del chat, que Teresa Carreras nos pregunta en referencia a la condicionalidad de los fondos. Comenta que Polonia y Hungría son siempre las ovejas negras y que la decisión del Tribunal Constitucional polaco sobre el aborto iría contra el Estado de Derecho. Es el comentario, más que una pregunta. Sí, efectivamente. Por si fuera pregunta, absolutamente sí. Por eso también nos parecía importante ampliar más el concepto de Estado de Derecho, y en este caso es un tema de igualdad, de no discriminación, de tolerancia, lo podríamos meter bajo muchos conceptos y sí, esto es uno de los objetivos de este reglamento. Perfecto, pues pasemos a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta y quiere abrir el micrófono, presentarse, decir el nombre y el medio de comunicación. Sí. Sergi. Sí, Xavier, endavant. Adelante, Xavier. Habla Xavier Vidal-Folk. Gracias, Eider, por la magnífica exposición. Querría un poco más de detalle, si puede ser, sobre dos aspectos. Uno, ¿cómo queda la macrocondicionalidad? Digamos, si ya está aceptado, dijéramos, por todos, y si la propuesta del Parlamento, tal como nos la has explicado, vuela o tiene todavía que superar algún escollo. Y la segunda cuestión es una cosa que en el reglamento, a mí, en el proyecto de reglamento de la presidencia, me parecía un poco discutible, por no decir extraordinariamente discutible. A saber, el Consejo Europeo en 21 de julio acordó que para dirimir la aprobación de los planes nacionales de reforma y los proyectos que se acogían al plan de recuperación, debían cumplirse las country specific recommendations, las recomendaciones específicas por país. Pero claro, las recomendaciones específicas por país, por un lado, son solo la parte ejecutiva final, las 4 o 5 que normalmente son, y segundo, en ese proyecto de reglamento se añadía algo que era un poco ultravires o abusivo, a saber, que se debían cumplir no solo las recomendaciones específicas por país, sino también todo documento relevante de la Comisión, lo cual no estaba en el acuerdo político del Consejo Europeo, y lo cual permite que cualquier papel miserable de cualquier pequeña oficina de la Comisión, documento de working document o lo que sea, digamos, impida, dijéramos, el desembolso o retrase el desembolso de los fondos dedicados a estas reformas y a estas inversiones. ¿Cómo está esto? Y si se puede todavía revertir esto que me parece que es un abuso institucional por parte de la Comisión aprobada por el Consejo. Vale, muchas gracias, Javier. Bueno, con el tema de la macrocondicionalidad,
queda un escollo que es el gordo. Bueno, ya ha sido bastante complicado negociar esto dentro del Parlamento, porque evidentemente llegar a un acuerdo entre, que es lo que hemos hecho, desde verdes, incluso aparte de Izquierda Unitaria, pasando por nosotros, liberales y hasta el PP, pues ha sido bastante complicado. El escollo que queda ahora es negociar esto con el Consejo. Aquí teníamos dos posibilidades dentro del Parlamento. Ir a una votación, que ha sido lo clásico que hemos hecho siempre con temas de macrocondicionalidad, porque es difícil encontrar un acuerdo, o estás a favor o estás en contra de la macrocondicionalidad, y entonces esta era una posibilidad. En el Parlamento siempre ha habido unos votos muy ajustados, tipo Estados Unidos, en cuánta parte del Parlamento estaba a favor y cuánta estaba en contra de la macrocondicionalidad. Por lo tanto, el resultado era incierto. Yo creo que podíamos haber ganado, pero en cualquier caso el resultado era incierto. El segundo problema era que el Parlamento, en las negociaciones que tienen que ver con el Common Provisions Regulation, que son como el reglamento de disposiciones generales de utilización de los fondos, etcétera, etcétera, en esa negociación el Parlamento ya lleva una posición contraria a la macrocondicionalidad, con lo cual podríamos encontrarnos en el absurdo de estar negociando dos temas diferentes con dos posiciones diferentes por parte del Parlamento. Perdona, ¿en qué reglamento decías? Es en el Common Provision Regulation. Vale. Es el reglamento de disposiciones comunes, creo que se llama en castellano, que es el reglamento de utilización de todos los fondos estructurales, fondos de cohesión y todas las reglas, bueno, y no solo de eso, del Fondo de Desarrollo Regional, etcétera, etcétera. Como me creo mi profesión. Entonces, teníamos esos dos riesgos. Supongamos que hubiéramos ganado la votación los que defendemos que estamos en contra de la macrocondicionalidad y por lo tanto no llevaríamos una posición diferente a la negociación. Nos encontraríamos en una negociación con el Consejo, el Consejo defiende la macrocondicionalidad, no unánimemente, pero al menos mayoritariamente, y nosotros no. Entonces nos quedaban dos cosas, o ceder, porque ahí el Consejo se mueve muy difícil, o bloquear las negociaciones, cosa que tampoco creo que sea razonable. Entonces, por eso se nos ha ocurrido esta alternativa. El planteamiento es, no nos corresponde a nosotros, negociadores del plan de recuperación, decidir sobre la macrocondicionalidad. Esto es algo que se está decidiendo y que es donde corresponde en el reglamento este de disposiciones comunes. Segundo, en estos momentos está suspendido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, estará suspendido el año que viene. Y desgraciadamente, digo desgraciadamente porque querrá decir que las cosas económicamente siguen yendo mal, es posible que en los próximos años. Entonces, ¿para qué meternos en una pelea sobre la macrocondicionalidad, que puede ser algo que políticamente nos guste, pero que prácticamente no nos va a ayudar a nada? ¿Para qué meternos en una discusión teórica sobre la macrocondicionalidad con el Consejo cuando lo que queremos es sacar este acuerdo de plan de recuperación cuanto antes? Entonces, por eso se nos ocurrió esta propuesta. En estos momentos esto no se aplica. El día que se aplique o que se decida volver a aplicar o que negociamos que se va a volver a aplicar, veremos si tiene que afectar a este reglamento y en ese caso cómo lo afectaría. Y yo creo que esa propuesta podría funcionar con el Consejo. O al menos eso espero. Desde luego ir a una propuesta de confrontación nos parecía que podíamos encontrarnos eso, o en un callejón sin salida o teniendo que aceptar la propuesta del Consejo. Y de este modo creo que tenemos una posibilidad. Y ahí espero que la Comisión y el comisario Gentiloni nos ayude. Con respecto al semestre europeo, has hecho yo creo que las dos preguntas de los temas más candentes y de más discusión dentro del Parlamento. Semestre europeo. Nosotros, el Grupo Socialista, hemos defendido que evidentemente el semestre europeo está ahí, las recomendaciones por país existen, algunas nos gustan más, algunas nos gustan menos, pero siempre han sido recomendaciones. Eso por un lado. Por otro lado, es verdad que el plan de recuperación es un plan de recuperación como consecuencia de la crisis del coronavirus. Y las recomendaciones por país son recomendaciones en todos los ámbitos. Por lo tanto, lo que nosotros hemos pedido es que, vale, el plan de recuperación se va a poder utilizar, no se debe utilizar, no hay una obligatoriedad
sino que hay una posibilidad de utilizar parte del dinero del plan de recuperación para ir poniendo en marcha las medidas que permitan cumplir las recomendaciones por país que tengan sentido en el contexto del coronavirus. Esa ha sido la posición del Parlamento. Sobre esa parte que decías de y todo documento relevante de la Comisión Europea, eso es algo que se suele poner mucho, pero no en ese sentido que decías, Xavier, es que al final cualquier papel de la Comisión te puede obligar. Es justamente darle mucha más flexibilidad, porque cuando se habla de todo documento relevante podría ser perfectamente el Pacto Verde. Aunque tú no tengas una recomendación por país específica de que tienes que hacer más inversiones verdes, ese Pacto Verde, es decir, ese acuerdo de la Unión Europea, te podría dar la posibilidad de utilizar dinero para poner en marcha esas medidas. Lo que hace es flexibilizar mucho más, porque como decía, lo importante aquí es que no hay una obligación, no es tiene que poner en marcha, tiene que o cumplir con las recomendaciones por país y con todos los documentos emitidos por la Unión Europea o por la Comisión, sino que puede utilizar dinero para financiar proyectos que vayan recogidos o políticas que vayan recogidas en esos documentos. Es justamente para dar mucha más flexibilidad. Y como ya digo, como no hay una obligación, sino que es una posibilidad, pues eso amplía mucho más el campo de actuación. No Perdona, sé si Eider, me he conseguido explicar. Sí, pero no sé si es una explicación muy bondadosa. O puede darse la interpretación un poco más perversa, que es lo que yo intentaba ver. No, yo de verdad que creo que no, ¿eh? Yo sé que soy bastante siempre positiva, aunque con el Consejo siempre me desconfío bastante porque no, hay que mirarse toda la letra al detalle. En este caso, sinceramente, creo que no. Vale. Creo que esto da posibilidades a no solo centrarse en las recomendaciones por país, sino en ampliar las posibilidades. Esta discusión, además, la tuvimos mucho más no en relación con el plan de recuperación sino con el origen. Tampoco era el origen porque no teníamos crisis de coronavirus, pero la Comisión Europea presentó hace, yo creo que fue 2 años también, un programa de apoyo a las reformas, que básicamente era un pequeño programa con algo de financiación, muchísimo menos que lo que tenemos aquí, que ese sí que el objetivo único era poner en marcha las recomendaciones por país. Yo también estaba encargada de ese plan, que al final se cayó porque se modificó y ahora tenemos este plan de recuperación. Y ahí precisamente fue cuando tuvimos este debate. Aquel origen sí que ponía, este dinero es única y exclusivamente para poner en marcha las recomendaciones por país. Y además había que utilizar para poner en marcha las recomendaciones por país todas. Y como sabes, tenemos una relación amor-odio con esas recomendaciones por país. Algunas nos pueden parecer bien, como temas de digitalización, de educación y tal, pero otras, cuando hablan de pensiones o de reformas laborales, damos un paso atrás porque cada uno tiene una posición muy diferente sobre cómo tiene que ser el sistema de pensiones o cómo tienen que hacerse las reformas laborales. Precisamente para abrir un poco el ámbito de utilización del dinero que había en ese plan de apoyo a las reformas, incluimos desde el Parlamento esa posibilidad de otros documentos relevantes de la Unión Europea. Y era precisamente con ese sentido, dar mucha más flexibilidad y no obligar tanto a cumplir o a utilizar el dinero para cumplir con esas recomendaciones. Gracias. Vale, pasamos a otras preguntas de otros medios de comunicación. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Si no es el caso, yo quería comentar, surgió una noticia recientemente, Eider, que comentaba que 9 ciudades europeas, entre ellas Barcelona, Milán, París o Lisboa, reclamaban la gestión directa de los fondos europeos, un 10% de los recursos. Esto también pues, a través de las comunidades autónomas.
lógicamente todos reclaman la gestión y quería saber un poco, igual para la gente que no sigue tanto el tema de los fondos europeos, cómo funciona, cómo se decide la distribución de estos fondos por parte de los Estados. Sí, sí, nosotros recibimos la carta sobre las ciudades europeas que pedían la gestión directa y entendíamos perfectamente, primero porque, claro, cuando estás al frente de un ayuntamiento, evidentemente quieres reclamar la mayor autonomía para ti, pero sobre todo también lo entendíamos en un contexto en el que ciertas ciudades de algunos países del este, donde no están para nada seguros de que el dinero se vaya a utilizar, por decirlo de una manera diplomática, pensando en el bien común de su país, pues es verdad que algunos alcaldes pedían la gestión directa. La gestión directa es un tema bastante complicado en este fondo, porque sí que hay fondos europeos que van con gestión directa de las autoridades locales o regionales. En este caso no, el fondo no está pensado así. Esto está pensado como un fondo nacional y la distribución dentro de los estados depende de los gobiernos centrales. Es verdad que nosotros lo que hemos hecho en nuestra posición es incentivar, digamos, y propiciar que los planes nacionales se tengan que desarrollar en consonancia o en conjunto con las autoridades regionales y locales, y que además hemos puesto que estas autoridades locales y regionales deberían ser parte de la utilización de los fondos. No sé exactamente cómo es la redacción, pero sin hablar de gestión directa, porque por la definición del fondo esto no es posible, sí que se involucre a las autoridades regionales y a las autoridades locales. Es verdad que para España esto es algo adicional o superfluo, porque el gobierno ya ha dicho que creo que era el 50% de los fondos se va a hacer desde las autonomías, con lo cual nosotros cumplimos perfectamente con esta disposición. Pero bueno, para otros países mucho más centralistas y sobre todo con gobiernos con cierto sesgo diferente a los que pueda haber en ayuntamientos, pues nos parecía que era importante recalcar esta parte. Vale, gracias. Tenemos una pregunta de Inés Sánchez por el chat del Diario Público, que solicita profundizar sobre el impacto de género en el plan de recuperación. Si podrías profundizar un poco más, algún ejemplo. No, ahí lo que hemos hecho es en el plan, cuando un Estado miembro presenta un plan de recuperación nacional, tiene que cumplir un montón de requisitos. Evidentemente, en nuestro caso, tiene que cumplir que tiene el 40% destinado a cambio climático, el 20% digital, que hay dinero o que hay proyectos en los 6 pilares que hemos puesto, y también que tiene que presentar un estudio de impacto y de cómo el plan va a beneficiar o va a trabajar en pro de la igualdad de hombres y mujeres en el Estado miembro. Entonces, eso es uno de los requisitos que tiene que cumplir el plan. No hemos entrado en el detalle, primero porque tampoco es nuestra competencia entrar en el detalle, y además porque no podíamos, le pedimos un montón de criterios a los Estados miembros que tienen que cumplir, y luego ahí ya formará parte del diálogo que tienen entre la Comisión y el Estado miembro determinar si los informes o los estudios de impacto que presenta son suficientes como para validar el plan. En cualquier caso, porque esto es verdad que es un diálogo entre Comisión y Estado miembro, pero en cualquier caso nosotros también hemos pedido para el Parlamento, bueno, evidentemente hemos pedido, por pedir que no quede, tener que aprobar nosotros también los planes nacionales que presenten los países, pero además que la Comisión evidentemente nos va a ir dando toda la información y vamos a poder comprobar el contenido de las propuestas y en este caso del impacto, de las evaluaciones de impacto. Pero no hemos entrado en el detalle de qué es lo que tiene que tener, sino en la obligatoriedad de tener esa evaluación de impacto. Vale, pues si te daría tiempo para una última pregunta, si alguien quiere hacerla. ¿Algún medio más interesado en hacer alguna pregunta a Eider? Y
si no es el caso, pues lo dejaríamos aquí. Eider, muchísimas gracias por esta sesión y también a todos los periodistas que habéis asistido. Muchas gracias a vosotros y nada, cuando tengamos acuerdo del plan de recuperación, sí, nos podemos volver a ver si lo hacemos rápido y podemos empezar a ejecutar los proyectos. Gracias y buen fin de semana. Muchas gracias.